¿Cómo puedo hacerla para compartir la pantalla? Acá. Bien. Y ahí los veo a ustedes. Perfecto. Bueno, ¿me escuchan bien? Bien. Y se ve bien la diapositiva también, ¿no? Perfecto. Bueno. Sí, la charla de hoy se llama La lengua árabe desde una mirada latina, ¿no? Y el subtítulo es Influencias y transmisión de conocimiento, cultura y tecnología, ¿no? La idea es compartir un poco. Empezó, lo habíamos pensado al principio, bueno, analizando las palabras españolas de origen árabe, ¿no? Pero eso en realidad es un tema que está muy tratado, ¿no? Hay muchísima gente que lo trata y que lo trata muy bien, así que se me había ocurrido hacerlo un poco más amplio, ¿no? Ustedes ya saben que mi orientación es histórica y lingüística en general, ¿no? O sea que siempre cuando hago estas charlas trato bastante de historia y bastante de lingüística, ¿no? Y bueno, la idea era no solo ver las palabras españolas de origen árabe, que eso mal que mal muchos conocemos de eso, sino dar una idea y que nos aproximemos un poco a la idea de la complejidad y la multidimensionalidad de este proceso de pasajes de palabras, de significados, de conocimientos y saberes entre las distintas lenguas y las distintas civilizaciones, ¿no? Hacerlo un poco más completo, no solamente las palabras españolas de origen árabe, que eso, bueno, en realidad en 5 o 10 minutos la parte básica se puede expresar, y después, bueno, lo otro son listas de palabras que a veces uno después se va a acordar de 2 o 3 nada más. Lo importante es ver toda la complejidad que, que se experimenta en este proceso, ¿no? Y lo vamos a hacer los voy a invitar a hacer un viaje de manera retrospectiva, en flashback, como se hace en la literatura o en el cine también. Vamos a empezar quizás desde lo más conocido y lo más próximo, relativamente hablando, no de verdad hablando, sino de forma relativa, y de a poco nos vamos a ir hacia lo más lejano históricamente y hacia lo más lejano geográficamente, ¿no? Bien. Estos son algunos de los temas que vamos a ver. Una breve historia de los contactos de la lengua árabe con las lenguas romances, es decir, las lenguas que vienen del latín. La lengua y la cultura árabe como mediadora entre Oriente y Occidente, es decir, cómo la lengua árabe sirvió no solo para aportar cosas propias al español, sino también para aportar cosas, sea palabras, sea conocimientos de otras culturas, ¿no? Bueno, la ruta de la seda, un poco como símbolo del traslado de conocimientos y tecnologías entre los distintos pueblos, palabras españolas de origen árabe, apellidos y topónimos, que son nombres de lugares, ¿no? Bien, estos son los temas generales. Así que vamos ya a meternos en lo central. Lo primero que pongo es un mapa del Imperio Romano, en una época cualquiera, pero lo importante es ver cuánto abarcó para definir un poco también qué es lo latino, ¿no? O sea, cuando decimos la lengua árabe desde una mirada latina, no es solo de Latinoamérica, y no es principalmente de Latinoamérica, sino de todo lo que fue el mundo latino. ¿Y por qué me gusta el mundo latino a mí particularmente? Hace un par de años di un curso en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en extensión universitaria, que era justamente sobre la filosofía helénica, ¿no? Porque mi área de formación es filosofía. Y la filosofía helénica, si bien proviene de la griega, no es solamente griega, sino que es la filosofía griega última, más tardía, que se desarrolló en el Imperio Romano. Es decir, prácticamente no se desarrolló en Grecia, sino que se desarrolló en lo que hoy conocemos como Turquía, Siria, Líbano y Egipto, ¿no? Todos países que hoy son países árabes.
o países que comparten la lengua árabe como medio de comunicación, entre otras lenguas, ¿no? Pero lo interesante es que el Imperio Romano fue uno de los primeros ejemplos de, podríamos decir, globalización. Hoy que parece que Internet unía todo, hasta el coronavirus, ¿no? Pero digamos, hoy que Internet une todo y que también el mundo se hizo mucho más chico por los medios de comunicación, no fue la primera vez que pasó eso. Pasó en muchos momentos, uno de ellos que a mí me gusta particularmente es el Imperio Romano, y después, bueno, lo vamos a ver con los reinos islámicos, ¿no? Más adelante lo vamos a ver. Pero bueno, esto es un poco la primera aproximación a lo que es latino, ese primer momento en el cual las civilizaciones de los dos extremos del mundo conocido confluyeron en un ambiente cultural que les sirvió para mezclarse y para unirse en muchos aspectos, ¿sí? Porque de hecho la filosofía de este momento recibe el aporte de muchísimos afluentes, de muchísimas aportes, ¿no? Como decíamos antes. Bien, perdón. Entonces, bueno, eso es lo que nos tiene que servir un poco de marco para ver a qué voy a llamar latino, ¿sí? Bien, primero quiero tratar el tema de las influencias entre los idiomas. Esperen que estoy haciendo líos. Ahí está. Las influencias entre los idiomas. Nosotros cuando hablamos de influencias entre idiomas, podemos hablar de una influencia vertical, que es la filiación, es decir, un idioma surge a partir de otro idioma, ¿no? Generalmente es una transformación, no hay un cambio repentino, no hay una creación voluntaria. Un idioma, con el paso del tiempo, va cambiando y en un momento se dice, uy, tenemos otro idioma presente, ¿no? Por eso son varios procesos de adaptación, son procesos históricos, hay veces que hay procesos sociales que ayudan a ese cambio, y lo importante para que de un idioma se pase a otro es el factor cronológico, es decir, el tiempo, contactos con otros idiomas y muchas veces factores sociales, guerra, comercio, migraciones. En la reunión anterior nosotros vimos el ejemplo de la Lugha Fusha, ¿no? Del árabe clásico, y de la Ammiya, ¿no? De los que se llaman dialectos. Pero ese cambio de una lengua clásica y perfecta como la Fusha a lenguas locales pasa porque muchas veces una lengua llega a un lugar donde ya se hablan otros idiomas y donde ya tienen una forma de pronunciar las palabras, tienen una forma de entender el mundo. Entonces, cuando se produce ese contacto, eso es lo que yo llamo, lo que se llama contactos con otros idiomas, más el paso del tiempo, es lo que favorece que en 100 años después, 200 años después, ya tenemos otro idioma completamente distinto, ¿no? Del cual podemos hacer una afiliación, decir, bueno, este idioma surge a partir del otro, pero ya sabemos que es un idioma distinto. Cambiaron las formas de hablar, las formas de pensar, vocabularios, sistema verbal, etcétera, etcétera. Y la otra forma de contacto entre los idiomas es lo que se llama polinización, ¿no? Como las abejas, o influencia cruzada. Esto ya es una influencia horizontal, no vertical como el de la afiliación. Y ahí se da cuando dos idiomas que están en un mismo estatus empiezan a intercambiar entre sí y empiezan a pasarse información, como decimos hoy en día, ¿no? Se pasan la info o la data. Y eso puede ser palabras, pueden ser formas verbales, a veces pueden ser esquemas. Eso es muy, muy complejo y muy variado. Va también a depender del lugar donde eso se haya dado, ¿no? Y de circunstancias sociales que ayudan o que no ayudan a ese proceso. Bueno, lo que pasó con el castellano fue un doble proceso, obviamente. Nunca hay un proceso puro, único. Siempre se dan las dos partes. En el caso del castellano, que es el idioma que hablamos nosotros, ¿no? Nosotros podemos decir que la filiación
el padre directo es el latín, pero no el latín como un todo o como una lengua única, sino el latín vulgar, el latín que hablaba el pueblo, lógicamente, ¿no? El latín que se habla todos los días. Eso uno lo ve cuando estudia la pronunciación, cuando estudia el vocabulario, ¿no? En latín culto, por ejemplo, caballo se dice equus, ¿no? De ahí nos vienen nuestras palabras cultas, ¿no? Por ejemplo, equino, ¿no? Nosotros uno dice, bueno, hace deportes equinos, o la ciencia equina, ¿no? La que se ocupa de estudiar los caballos. Pero justamente para hablar normalmente del animal decimos el caballo. Y caballo no viene de equus, viene de cavallus, que es una palabra del latín vulgar, no del latín culto. Y así con muchas palabras, ¿no? El proceso es completo, es complejo, pero esto les pongo un ejemplo para que veamos que en general nuestro idioma castellano proviene del latín, pero principalmente del latín vulgar, lo que se llama el latín hablado por el pueblo. El latín culto da una influencia, obviamente, pero no es lo que podríamos decir la madre directa, ¿no? Con el caso del árabe, lo que nos sucedió fue que nosotros recibimos doble influencia, tanto de la luga fusha, de la lengua clásica árabe, como de la luga milla, que es lo que se llama dialectos, pero claro, no lo recibimos de cualquier dialecto, ¿no? Como vimos la reunión pasada, teníamos dialectos desde Irak hasta Marruecos. Lo que nuestro español principalmente, pero no únicamente, tiene es influencia del árabe que se hablaba en Al-Ándalus, ¿no? Lo que es eh, la España que fue gobernada por los árabes. Por eso le decimos dialecto andalusí. Eso influenció en la pronunciación, en el vocabulario, bueno, en muchas cosas, ¿no? Así que bueno, nuestro castellano se puede decir que tiene una gran influencia del dialecto andalusí como principal representante del árabe, pero también tiene del árabe clásico y de dialectos incluso más orientales, ¿no? De Bagdad, de Líbano, pero en menor medida. ¿Cómo es que el español, mejor dicho, el castellano, llegó a tener influencia del árabe? Bueno, ahí es cuando les invito a hacer el primer flashback, y es ir en la historia, un poco hacia atrás, hacia Al-Ándalus, ¿no? Al-Ándalus fue el nombre que recibió toda la península hispánica, o casi toda, y el sur de Francia, también, la zona de Occitania, cuando a partir del 711 Tariq ibn Ziyad llegó a lo que es la península hispánica y en muy poco tiempo, desde el sur, llegó hasta el norte, ¿no? Y bueno, hizo lo que se llama la conquista de la península hispánica, ¿no? Y fundó Al-Ándalus. Pero ¿quiénes estaban antes de Tariq ibn Ziyad? Estaban los visigodos. Y los visigodos eran una tribu, un pueblo germánico, que venía del norte. Venía desde Germania, había atravesado el reino de los francos y había llegado hasta el norte de España, de lo que hoy es España, y el norte de Italia, ¿no? Cuando Tariq ibn Ziyad llega hasta estos pueblos, en realidad tiene algunos combates, tiene algunas luchas, pero se destaca que gran parte de su conquista fue mediante tratados, ¿no? No se puede hablar de una conquista pacífica, pero sí no es que del sur al norte llegó peleando, no. Tuvo algunas batallas y otras fueron tratados en las cuales los reyes visigodos, que ya tenían una forma feudal, casi feudal de administrarse, con pequeños señores y reyes en distintos lados, le decían, bueno, te rindo obediencia, te pago tributo, vos me protegés y me dejás seguir acá un tiempo, ¿no? Y así fue expandiendo su poder hasta llegar, como ya les digo, hasta el norte de España, y sí,
tener algunas batallas en el sur de Francia, en Poitiers, que fue la última, ¿no? Y donde se frenó el avance árabe. Árabe y bereber, ¿no? No solamente árabe. Pero bueno, antes de los visigodos estaban los bizantinos, que es una parte del Imperio Romano, y antes de ellos propiamente los romanos, que son los que le pusieron el nombre con el que hoy conocemos a la región, ¿no? Le llamaban Hesperia Última, Provincia Hispánica o Hispania, ¿no? Y antes de todo eso, bueno, los pueblos celtíberos, que son los que dan la primer base lingüística y de civilización a esa región. Pero bueno, lo que a nosotros nos interesa es Al-Ándalus, que es un poco, uno podría decir, una de las grandes épocas de oro de la humanidad. Y ahora vamos a ver por qué es eso. Acá tenemos un mapa de lo que yo les mencionaba recién. Esto es en la época de mayor extensión del califato de los omeyas, en la parte de lo que es la península hispánica. Fíjense que está todo Portugal, casi todo lo que hoy es España, excepto Asturias, el sur de Francia y una parte importante del sur de Francia, ¿no? Bueno, obviamente las Islas Baleares, todo lo que es Cataluña, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es, digamos, el califato de los omeyas en su mayor extensión, ¿no? Fíjense que llega desde la India, que ahí se llama Sind, hasta Al-Ándalus, ¿no? Todo eso en su momento fue el califato omeya con distintas sedes fue teniendo, ¿no? En Bagdad fue una de las más importantes, después se fue moviendo a Damasco, cayó en manos de los abasíes, ¿no? Hubo ahí también varios cambios, hasta que, fruto de esos distintos cambios en este gran imperio, es que Al-Ándalus queda como primero un emirato independiente, después un califato, y después se divide en reinos pequeños, las taifas, y finalmente, bueno, cae en manos de los reinos cristianos del norte, ¿no? Pero bueno, les quería mostrar este mapa para que vean cómo es muy similar a los grandes imperios de la antigüedad, al imperio romano, al imperio de Alejandro Magno, ¿sí? Uniendo todo el mundo conocido, desde el este hacia el oeste. Bien, y acá lo que puse es ya el final del proceso árabe en la península, que es lo que los españoles les gusta llamar la Reconquista, aunque eso es uno de los tantos errores en historiografía, porque en realidad los cristianos nunca estuvieron en España, o sea, en la península hispánica como un poder, ¿no? O sea que en realidad fue una conquista, no una reconquista, porque quienes tenían el poder antes habían sido los árabes, y antes de ellos los visigodos, y antes los romanos, y antes no existía el cristianismo, ¿no? Entonces le llaman reconquista, pero es una de esas tantas categorías de la historia que cada tanto hay que revisar, criticar y decir, bueno, en realidad no es tal reconquista, sino más bien una conquista lisa y llana, ¿no? Y acá miremos cómo en los distintos años los reinos cristianos del norte van avanzando, Al-Ándalus se va haciendo cada vez más pequeño, y hasta que finalmente queda en el reino de Granada, que es el último reino que cae, y bueno, en 1492 no solo se descubre América, sino que todos los que no eran cristianos tenían que irse o hacerse cristianos, convertirse en la península, ¿no? Y ahí es como, bueno, muchos se van en unos 3 barcos con rumbo incierto, tratando de llegar a la India, pero antes de llegar a la India se encuentran con América, y otros se van a Marruecos, Turquía, distintos lados, ¿no? Y obviamente, ahora la península hispánica cambia su identidad y ya va a empezar a tener una identidad más parecida a lo que conocemos ahora. Pero bueno, queda toda la influencia que uno podría decir árabe y toda la forma árabe en muchísimos rastros, ¿no? Desde arqueológicos, del lenguaje, ¿no?
de un montón de cosas, incluso cotidianas, costumbres, bueno, infinidad de cosas, que ahora vamos a ver solamente algunas. Bueno, acá les pongo un mapa animado que va mostrando desde el punto de vista de los idiomas, cómo va avanzando, ¿no? El idioma árabe propiamente hablando va a quedar cada vez más relegado al sur y van avanzando los idiomas de raíz latina, y el que finalmente empieza a imponerse, sobre todo mediante la conquista y los pactos políticos, es el castellano. El castellano al principio era un idioma bastante pequeño, pero en la medida que los reyes católicos empiezan a casar, empiezan a hacer distintas alianzas, se impone como el idioma de toda la península o de gran parte de la península, hasta que llegue inclusive a desplazar al catalán, que era un idioma de la cultura, y a otros idiomas. ¿Sí? Bien. Bueno, y ahora vamos a pasar a algunos ejemplos muy sencillos como para ver cómo operó este mecanismo, ¿no? Se dice que en el castellano tenemos aproximadamente 4.000 palabras, no, un poco más, pero 4.000 palabras primitivas de origen árabe, que primitivas quiero decir por ahí que son las originales, después se empiezan a combinar o los derivados y llegan a ser unas 20 y pico de mil, ¿no? Obviamente nosotros no usamos todos esos tipos de palabras y a veces se cuentan también los verbos, pero usamos muchas y muchas son importantes. Acá vamos a ver algunas de uso cotidiano. Por ejemplo, la famosa almohada, ¿no? Yo lo primero que les puse es almohada, viene de almuhadda, que eso es justamente en árabe andalusí, ¿no? Y ese almuhadda de árabe andalusí viene de mijadda, de la luga fusa. Fíjense cómo hay cambios vocálicos que vimos la vez pasada. Hay cambios en la cantidad de las vocales. Ahí en al-muhadda tenemos una A larga, que en mijadda no tenemos, ¿no? Y bueno, viene de la palabra árabe que se utiliza para mejilla, hat, mejilla. Y bueno, habíamos visto la reunión pasada que en árabe existe el dual, ¿no? Entonces, en lugar de decir una mejilla, generalmente se dice las dos mejillas, ¿no? Haddatani o haddani, cualquiera de las dos, ¿no? Y bueno, de ahí, de mejilla, es decir, del lugar donde ponemos la mejilla, llegó a nuestra almohada, ¿no? Almohada, almohadón, por eso les decía una palabra primitiva y palabras derivadas, almohadita, bueno, y así sucesivamente. Pero lo que me interesaba mostrar acá es cómo se pasa del castellano al árabe andalusí y al árabe clásico, ¿no? Y en ese pasaje a veces hay cambios pequeños y a veces hay cambios un poco más importantes, ¿no? En cualquiera de los eslabones de esta cadena. Y después elegí otra palabra, almacén, porque viene de almazán, que viene de mahzan, que viene del verbo hasana, que quiere decir depositar, ¿no? Guardar en un depósito. O como nosotros diríamos en castellano, almacenar, ni más ni menos. Entonces el almacén donde hoy nosotros compramos, o que ya queda en los barrios chiquititos, como donde vivo yo, que tenemos almacenes todavía, viene de una palabra que se usaba para depósito, ¿no? O para almacenar. Y es interesante, y esta palabra la elegí porque en realidad no solo el español, el castellano propiamente, tiene influencia del árabe, sino que en realidad todas las lenguas europeas tienen esa influencia. Por eso puse magasin en francés, que también se utiliza para el lugar donde uno va a comprar cosas, ¿no? Para lo que sería un almacén en Francia. Magazzino en italiano. En inglés digo magazine, que se utiliza para las revistas, no se utiliza para el lugar donde uno compra. Pero bueno, un magazine, tanto en revistas como en televisión, es algo que tiene muchas cosas juntas y distintas. Así que en ese sentido, parte
del significado se mantuvo, aunque no todo el significado, como es más evidente en español, en francés o en italiano, ¿no? Así que acá le agregamos una complejidad más. No solo pasan al español, sino que pasan al francés, al inglés, al italiano, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchísimas palabras en todos esos idiomas. Bien. Y bueno, acá puse palabras misceláneas, o sea, mezcladas, todas las que tienen al. Alfombra, algarabía, alfil, alfalfa, alcachofa, bueno, alcázar, aldea, bueno. La lista es muy, muy grande. Muchas de esas se usan más en España que acá, pero nosotros la mayoría de estas las usamos. Quizás usamos menos algarabía, por ejemplo, y quizás usamos menos alcachofa, pero utilizamos algodón, almanaque, alfombra, alfalfa, etc. Y bueno, acá quise poner un ejemplo porque si bien todos sabemos que las palabras que vienen con al son de origen árabe, hay algunas que venían del al, pero por alguna razón perdieron la a como la ud y nos quedó así con la l, ¿no? Pero la ud también viene de al-ud con el artículo, con el al que viene del ud en árabe fusha, ¿no? O sea que muchas palabras que no empiezan con al, sin embargo, también son de árabe, ¿no? De la lengua árabe. Y esto se pone, digamos, más interesante, ¿no? Porque la reunión pasada, en la diapositiva, mencioné este proceso, aunque no lo pudimos ver, y es algo que se llama asimilación, ¿no? El artículo al árabe muchas veces cambia su pronunciación, ¿no? Y aunque parezca que no está, que desapareció, en realidad sigue estando. En árabe nosotros tenemos dos tipos de letras, lo que se llama letras lunares y letras solares, ¿sí? Es una diferenciación bastante pintoresca, es muy linda, pero además es útil. Sirve justamente para lo siguiente, para saber que nosotros tenemos el artículo al, que es el artículo definido, es como nuestro el, como nuestro la, más un sustantivo. Y si el sustantivo empieza por una letra lunar, como al-qamar, que es la luna, permanece como al, ¿no? Como las que vimos recién. Alfil, alcachofa, alfalfa, ¿no? Alfombra. Pero puede pasar que la palabra empiece con una letra solar, ¿no? Como al-shams. Shams es sol. Entonces por eso se llaman letras solares. Y ahí ya no decimos al-shams, sino que decimos as-shams. ¿Sí? Se produce una asimilación. Eso es porque el punto de articulación, de donde ponemos la lengua, está muy próximo entre las dos letras y tienden a hacerse una, para que sea más fácil pronunciarlo, sobre todo cuando uno habla rápido. Y las letras que tienen ese fenómeno son la D, y todas las variantes de la D, que en árabe son varias, la S, que también tiene varias, la T, la L, la Z y la N, ¿no? O sea, son esos sonidos, no esas letras, para hablar con propiedad. Porque en realidad hay varias letras en árabe que tienen un sonido parecido al de la D, varios con el sonido de la T y varios con el de la Z, ¿no? Entonces, bueno, no solo las palabras que empiezan con al, sino muchas que empiezan con a y otra consonante, ¿no? De las cuales ahora vamos a ver unos ejemplos. Y bueno, acá me gustó la aceituna, que es una palabra que usamos siempre, el aceite también, y la flor azucena y el nombre Susana. Estas palabras son de uso cotidiano, pero en realidad su biografía, por así decirlo, ¿no? Su origen, es bastante complejo. Yo acá lo fui resumiendo como para que podamos seguirle el hilo, pero cuando uno estudia se hace bastante más complejo, ¿no? Pero bueno, ahí vemos como la aceituna viene de el andalusí as-zaitún,
ahí vemos lo que yo les decía, cómo el al se asimila, y que viene de zaituna en árabe, y a su vez esa palabra árabe viene de una palabra aramea, zaita. Pero es interesante que esta palabra, bueno, es la que se aplica a los olivos y a su producto que es la oliva, ¿no? La aceituna, el fruto del olivo. Pero también como en su momento cuando se hacían los prensados de la aceituna y salía el aceite de oliva, bueno, eso también se le llamó azait y es lo que pasó azait y es lo que pasó a ser aceite en español, ¿no? Originalmente aceite era aceite de oliva, por así decirlo, ¿no? Entonces, estas dos palabras, aceituna y aceite, vienen de dos palabras que a su vez están muy relacionadas en árabe, como al-zaitún y al-zait, que a su vez vienen de una originalmente que es zaituna. Bien. Bueno, y ahí puse olivo y olivos, oliva y olivos, que son su raíz latina, ¿no? Pero nosotros acá utilizamos mucho aceituna, más que oliva. Y después, bueno, en un ejemplo así de palabra doble, tenemos ya no de dos palabras distintas, sino de una palabra, que es el nombre de la flor, la azucena, y un nombre propio que es Susana. Ambas palabras, azucena y Susana, vienen de Azusaná, en árabe andalusí. Y bueno, eso viene de el Fusha Susana, que a su vez, bueno, viene del pelvi, que es uno de los estadios de desarrollo de la lengua persa, Saná. Pero bueno, es más complejo la historia acá. Algunos lo relacionan con el arameo, otros lo relacionan con el egipcio también. Pero lo que me interesaba es que veamos cómo nosotros tenemos las dos palabras. Una que tiene el artículo, como Azucena, y otra que no tiene el artículo, que es Susana, ¿no? Ahí nos quedó directamente la palabra sin el artículo definido. La otra Azucena sí, era como la Azucena y quedó ahí asimilada. Bien. Bueno, hasta acá lo que habíamos visto antes son palabras de uso cotidiano, palabras que se van transmitiendo en el día a día, palabras que la gente se transmite con el uso, con la costumbre, con los pueblos cuando conviven, los pueblos árabes con los pueblos latinos, con los pueblos judíos, ¿no? Y se van pasando esas pequeñas palabras. Pero la influencia tan importante del árabe en el español, en el francés, en el inglés, no se debe solamente a la coexistencia de los pueblos, ¿no? Sino también a la cultura. Y por eso no podía faltar una referencia a la Escuela de Traductores de Toledo, ¿no? Toledo fue uno de los centros más importantes de cultura de Al-Ándalus y también fue uno de los primeros, no de los primeros, pero digamos, enseguida quedó también en manos de los reyes cristianos cuando ellos avanzaron hacia el sur. Pero, a pesar de avanzar hacia el sur y de cristianizar esa zona, en su primer momento no persiguieron, por lo menos no los persiguieron abiertamente, a los árabes y a los judíos, ¿no? Sino que en su momento trataron de mantener una civilización, un país con las tres culturas más o menos desarrollándose, ¿no? Entonces, bueno, en su momento se establecieron ciertos centros, obviamente centrados en la iglesia, donde había gente que se encargaba de traducir obras científicas, obras literarias, obras filosóficas, ¿no? Y Raimundo de Toledo, por ejemplo, que era un obispo, con un grupo de traductores judíos y árabes, se puso a traducir distintas obras. Le siguió Gerardo de Cremona, Juan de Sevilla, y así. Ahora, ¿qué es lo que traducían ellos, no? ¿Qué traducían? ¿Traducían obras árabes? ¿Traducían... ¿Qué es lo que encontraron? Bueno, eso es interesante, porque en realidad tradujeron muchas obras árabes. Por ejemplo, ahí vemos filósofos
como Alfarabí, Al-Kindi, Ibn Sina, algunos árabes, algunos persas, digamos, lo que hoy es Irán, pero todos escribiendo en árabe en general, pero también se encontraron, por eso fue que las autoridades de la iglesia cristiana le dieron tanta importancia, obras de Aristóteles, obras de Platón, obras de los distintos filósofos griegos que se habían perdido en latín, no, nadie las encontraba, o encontraban una o dos obras de Aristóteles, una o dos obras de Platón y nada más. Y de repente empezaron a leer en árabe y dijeron, ¿cómo puede ser que estén las obras completas de Platón en árabe, ¿no? O las obras completas de Aristóteles. Bueno, con eso se encontraron, con que toda la civilización clásica europea se había perdido en las lenguas europeas y se había conservado en árabe, en cantidad voluminosa. En latín había, pero había mucho menos. Así que esto fue un poco la importancia de la Escuela de Traductores de Toledo. Recuperó para Europa gran parte de su legado. Y eso hizo posible que 4 siglos después, en el siglo XV más o menos, surgiera el Renacimiento, el humanismo, y empezara toda una revolución cultural en Europa con la capacidad de poder leer obras que de otra manera no se hubiesen podido leer, ¿no? Y como símbolo final puse a Alfonso X el Sabio, que él no creó a la escuela, pero fue uno de los que le dio más apoyo unos siglos después de que empezara, obviamente dando fondos, dando lugares para que se reúnan y hagan las traducciones, y etcétera, etcétera, ¿no? No era una escuela, como diríamos hoy, con un edificio y esas cosas, pero eran grupos de personas que iban haciendo las traducciones, ¿no? Bien. Bueno, hasta acá es un poco el capítulo de la tradición hispánica, podríamos decir, más fuerte. Pero junto con esa tradición hispánica hay todo un horizonte que acá lo puse justamente usando otra palabra, albóndiga, tan, tan querida para algunos, ¿no? La pequeña bolita de carne, que como vemos tiene albúnduca y búnduca del árabe, pero su origen es griego. Esta palabra que a nosotros nos llega por el árabe tiene su original en griego, ¿no? Como carión ponticon. ¿Y qué pasa? Ahora estoy viendo que tengo en el chat. Antes no había visto el chat, perdón. Me pregunta Rosana si se sabe qué número aproximado de vocablos castellanos tiene raíz de lengua árabe. Sí, en general, más que raíz diríamos el origen de esto que estamos diciendo, serían unos 4.000 de esos que les decía así como vocablos principales, pero después entre los derivados van sumando y llegan a ser varios miles, muchos de los cuales nosotros no usamos en la vida cotidiana. A veces para hablar de porcentaje se dice que un 25% de las palabras del español, del castellano, provienen de la lengua árabe, ¿no? Pero bueno, muchas de esas palabras son algunas técnicas y quizás las usemos poco cotidianamente. Pero de las que usamos nosotros quedan muchas, ¿no? Bien. Obviamente también esto de los números va variando con el tiempo, porque la etimología no es una ciencia cerrada. A veces se discute durante muchos años, a veces se descubren cosas nuevas, ¿no? Pero ahora se está manejando eso, unas 4.000 palabras primitivas más, llegando a un número de cerca de 20.000 de las derivadas, ¿no? Pero bueno, muchas son palabras históricas y algunas de las que no se usan, ¿no? U otras que son nombres. Bueno, esto se los ponía la palabra albóndiga, porque también tenemos el tenemos la palabra árabe, pero su original es una palabra griega, no es una palabra árabe.
¿Y cómo llegó al árabe? Bueno, no llegó directamente en este caso, aunque hay otras que llegan directamente, sino a través del arameo. Y esto a mí me permite pasar un tema que a mí me interesa particularmente, que es varias palabras de origen griego que ejercieron su influencia en el español, pero no directamente, y algunas no a través del latín, sino a través del árabe, ¿no? Un ejemplo de ello lo tenemos en guitarra, que acá lo tienen a la derecha de la pantalla. La palabra guitarra a nosotros nos viene del árabe, kitara, pero esa palabra viene de la palabra griega, kizara, que en realidad propiamente es lo que es la cítara, no es una guitarra, no tenía la forma de la guitarra, tenía la forma como más de... No, le faltaba lo que sería el mango, ¿no? No sé cómo se llama, porque no me dedico a la guitarra, pero digamos, le falta el mango, es solamente la parte de la caja con las cuerdas, ¿no? Eso es una cítara. Así que esto es interesante para ver cómo una palabra griega nos llega por dos fuentes, una directa y una indirecta, y en la indirecta, que es la que es mediada del árabe, es la que se refiere a nuestro instrumento musical. La otra se refiere al instrumento musical cítara, pero que es menos frecuente, lo usamos menos. Así que acá tenemos dos palabras, ¿no?, que tienen su llegada al castellano. Bien, y después otra que también es muy interesante, y es el cálamo, ¿no? Nosotros no usamos mucho la palabra cálamo, pero la entendemos para la caña para escribir, que en realidad es como un símbolo en la lengua árabe de toda la caligrafía árabe. Y es un símbolo también de cómo se escribe eh, todo, todo el idioma árabe, ¿no? Pero esa palabra que es tan simbólica y tan emblemática en árabe también tiene su origen griego, ¿no? Así que bueno, esto lo puse como algo interesante de cómo una palabra que llegó a ser símbolo de lo que es la escritura árabe, su origen es griego, ¿no? Y les dio a los árabes la palabra al-kalam y a nosotros la palabra cálamo, ¿sí? Cada uno siguió su derrotero, por así decirlo, su rumbo, su curso, pero ambos recibimos la influencia griega con este pequeño instrumento para escribir. Bien. Bueno. ¿Cómo es que esto, bueno, ahora mi idea es, bueno, voy a hablar muy rápido de esto, pero ¿cómo es que llega la influencia griega a la lengua árabe, ¿no? Una primera parte llega por el comercio, por ahí en palabras así cotidianas que habíamos visto. Pero algo muy importante, como habíamos visto antes en la Escuela de Traductores de Toledo, es una de las primeras traducciones de las obras griegas que se da en una ciudad que se llama Harran, que ahí tienen la ubicación, es al sur de la actual Turquía, pero que en el momento del Imperio Romano era más bien Siria, ¿sí? Y ahí es como llegan las obras que antes habíamos visto que la Escuela de Traductores de Toledo había traducido de Aristóteles, de Platón, de diversos filósofos griegos. Ahí es la puerta de entrada. Cuando el Imperio Romano empieza a hacerse demasiado amplio y empieza a debilitarse, las zonas de frontera empiezan a tener autonomía, empiezan a entrar más en contacto con sus vecinos, y ahí se empieza a dar el primer diálogo entre la cultura griega y las culturas de Medio Oriente. Ambos aprenden, ambos intercambian, pero los países de habla siríaca de esa zona empiezan a hacer las primeras traducciones. Traducen todo lo que pueden del griego al siríaco y después cuando llegan los árabes y conquistan esa zona, traducen todo del siríaco al árabe. Y ahí les queda toda la cultura griega que después, por diversas razones, Grecia lo fue perdiendo, Italia lo fue perdiendo, en España solamente llegó por Al-Ándalus, ¿no?
Así que ahí tenemos esta puerta de entrada. Y esto estamos hablando del siglo V a sexto después de Cristo, ¿no? Bien. Entonces ya con esto nos fuimos desde España, de Al-Ándalus, nos fuimos prácticamente hacia Medio Oriente, ¿no? Y ver cómo es que el árabe tuvo esa herencia de palabras, de términos y sobre todo de conocimiento que le venía de Grecia. Bien. Bueno, esto lo pongo, este dibujito, porque una de las razones por las cuales hay palabras árabes en español, en inglés, en francés y prácticamente en todos los idiomas, es porque ciertas áreas del conocimiento se empezaron a escribir de manera científica en árabe. Y eso, por ejemplo, la química es uno de las ramas que más influencia recibió de los árabes. De hecho, el nombre química viene del árabe. En su momento era la química, ¿no? Entonces, alquimia. Lo que hoy conocemos como la alquimia y la química como dos ciencias separadas, en su momento eran una misma ciencia, ¿no? Hoy en día la alquimia se le llama protociencia, porque no es propiamente una ciencia, pero dejó investigaciones, teorías, descubrimientos que pasaron después a la química y pasaron al uso cotidiano nuestro. Por ejemplo, las palabras álcali y alcalino viene de la palabra alcali en árabe, que era el nombre de una planta, ¿no? Lo que en latín ahora, como nombre científico, se llama Salsola cali. Bueno, lo que se hacía era, con estas plantas se las quemaba, se las hacía polvo, y con ese polvo se hacía distintas sustancias abrasivas, y de ahí viene la palabra álcali, alcalino, y también la palabra soda y sosa, que si bien vienen de otra palabra, sauda, era algo parecido que se hacía con estas mismas plantas, ¿no? O sea, estas mismas plantas que bien pueden ser las del sur de España, que tiene esta zona así medio desértica con arbustos pequeños, es lo que sirvió para hacer varias sustancias de uso químico, ¿no? Y alquímico. Hoy en día la palabra álcali y alcalino tienen sus usos específicos, ¿no? Ya no significan lo que significaban en ese momento, ¿no? Pero ese es el origen al principio, cómo se usaban, ¿no? Y lo que más puede interesar al público femenino, los maquillajes que ya usaban los egipcios, que utilizaban antimonio, polvo de antimonio para pintarse los ojos. Bueno, eso se llamaba alcohol en árabe, pasó a ser alcohol primero en el andalusí y después en el español, pero después cambió completamente su significado, y hoy el alcohol es la sustancia esa que utilizamos para lavarnos las manos, el alcohol en gel, que nos protege tanto del COVID, pero su origen está relacionado con el polvo negro que se utilizaba para los ojos, como cosmético. Así que esta palabra también viene del árabe y forma parte de todo el acervo de la ciencia química. Bien, bueno, nos queda poquito tiempo, así que voy a ir rápido con algunas cosas. Bueno, acá es lo que les ponía como la palabra alquimia, que en el andalusí se decía alquimia, en Fusha, quimia, que bueno, que tiene su origen en el griego gemeia, pero se dice que el origen principal era en egipcio, y bueno, se supone que un poco viene de ahí,
todo el conocimiento de química y de alquimia, ¿no? Cuando los árabes llegaban a Egipto, empezaron a estudiar esas ciencias y aprenderlas. Y eso fue lo que hizo que hoy nosotros utilicemos la palabra de origen árabe para esa ciencia, ¿no? El patrón un poco, el fundador de esa ciencia se le dice que es Hermes, al que los musulmanes identificaban con el profeta Idris y con el Enoch de la Biblia, pero bueno, eso ya hay poco testimonio histórico, lo que sí queda así como testimonio cultural, de que todo el conocimiento se le atribuye a él de una forma así mitológica, y que bueno, todo el conocimiento de hoy de la medicina, de la química y de la botánica proviene de los libros que él escribió en los primeros años de la era cristiana en el Egipto del Imperio Romano, ¿no? Pero bueno, ahí podemos ver que esta palabra química también tiene su origen árabe y su origen en una palabra con al, que es alquimia. Bien, y ahora les propongo, ya como último de ver cómo se recibieron saberes mediante el árabe, ya no pensar en, en las palabras, sino en los conceptos. Porque no solamente los pueblos estudian palabras de otros pueblos, sino que estudian conceptos. Y este es un concepto que revolucionó la ciencia en Europa. Acá nos tenemos que ir a la India, uno de los primeros textos de la humanidad, un poema de la India, dice que los sabios penetraron en su corazón por medios de introspección y de meditación como el yoga, y buscaron el origen del ser. Y llegaron hasta el límite del ser y se encontraron con el no ser. Y vieron que el no ser era el origen del ser, ¿no? Este concepto, que entre los indios fue fundamental, que en el budismo se utiliza mucho, que es la vacuidad, como ellos dicen, el vacío, no quedó solo en lo filosófico, no quedó en un poema místico, sino que mediante lo que uno podría decir que es esta visión del origen del ser, así que esto es una representación simbólica de un agujero negro, ¿no? Que es lo que hoy en día podría representar un poco eso, se les ocurrió una idea muy ingeniosa a los indios, y fue inventar el cero, ¿no? El número cero que nosotros recibimos de los árabes, por eso nosotros a nuestros números les decimos los números arábigos, ellos en realidad los estudiaron de los indios, por eso en árabe a los números se les dice los números indios, ¿no? Y el cero en Europa fue una revolución, porque había los números romanos que no tenían cero, entonces algunas cuentas se hacían bastante más complicadas. Con el cero se simplificó todo. Pero este cero justamente lo que significa es vacío, ¿no? Y la palabra que utilizan en la India para el vacío es, bueno, acá no la puse, ¿no? Me olvidé, pero es shunya. Y shunya en realidad no tiene ninguna relación idiomática con la palabra árabe, sifr. Pero la palabra árabe, sifr, es lo que significa también vacío. Y de esa palabra árabe, sifr, nosotros recibimos dos palabras. Una que es cifras, justamente, y la otra que es cero. El cero, que en los primeros escritos latinos no existía, a partir de la Edad Media sí ya existe y ayuda también a que los filósofos de la última época medieval latina puedan hacer metafísica utilizando el cero como origen de todo, ¿no? Así que eso también se lo debemos a los árabes, que en este caso hicieron de mediadores, ¿no? Estudiaron con los indios matemáticas, aprendieron de ellos y nos legaron la palabra cifras, la palabra cero, la palabra álgebra, y además de que nos legaron operaciones matemáticas propiamente hablando, ¿no? No solamente palabras.
los que saben matemática deben conocer. Y bueno, ya para ir cerrando, ya como último tema, lo que les quería era mostrar que todo eso fue posible por la ruta de la seda, ¿no? La ruta de la seda unió China, unió la India con, con Bagdad, con la zona de Egipto, sobre todo llegó hasta Italia, pero de la zona de Bagdad, de Irak, es como llegó hasta el Andalus, ¿no? O sea, no llegó directamente al Andalus, pero con la escala que hizo en Bagdad, se puede decir que hizo la combinación, y a partir de ahí fue que llegó gran parte de ese conocimiento al Andalus, y que de al Andalus pasó a Europa por la parte de, digamos, de España, ¿no? Así que, bueno, esto es un poco como un resumen. Dejo alguna cosita más sin tratar, como para que no sea muy pesado, pero ¿qué es lo importante o qué es lo interesante de marcar acá? Que el legado que nosotros recibimos no se agota, no se limita a algunas palabras de uso cotidiano, no se limita a algunas palabras pintorescas que empiezan con al, por ejemplo, que esas son muy conocidas, sino que se extiende a muchas palabras que a veces no son fáciles de reconocer, o que para reconocerlas uno tiene que conocer algunas reglas de cambios de sonidos, algunas reglas de cambio histórico entre las palabras, pero sobre todo, que es lo que a mí me interesa y que me llama más la atención, es también cómo una civilización o un grupo de civilizaciones, o una lengua en este caso, puede servir de medio para unir mundos completamente distintos. En realidad llega hasta unir al Andalus con China, inclusive, ¿no? No vimos ejemplos de eso, pero el mundo, todos los países de influencia árabe, aunque el árabe no haya sido su lengua principal, pero sí su lengua cultural, han servido como un medio, un puente para unir al mundo en un momento histórico, en un momento de esplendor, digamos, y eso permitió ese viaje de saberes en un sentido, en otro sentido, permitió la reelaboración de saberes, de palabras, de costumbres, y bueno, eso hace una riqueza infinita de la cultura, ¿no? Hoy no vimos la parte de tecnología o de inventos, pero también hay inventos, costumbres que se han trasladado de la India hasta Europa gracias a la ruta de la seda, la cual la ruta de la seda gran parte pasa por países árabes y se hacía con los mercaderes árabes, ¿no? Y con los mercaderes musulmanes. En fin, eh, un poco lo que quería mostrar es que, bueno, esta complejidad y esta multidimensionalidad de este proceso de transmisión de conocimientos. Después, bueno, si después siguen estudiando este tema cada uno por su cuenta, va a encontrar que el árabe fue en su momento lo que hoy en día es el inglés. Así como hoy en día nosotros usamos la palabra computadora, decimos googlear, emailear, son todas venidas del inglés. Bueno, eso fue el árabe en su momento, ¿no? Reemplazó al latín en gran parte del mundo, y de esa manera fue que muchas de las ciencias tienen palabras en árabe, ¿no? Como habíamos visto la química. A lo mejor en Inglaterra nunca tuvieron contacto así tan estrecho con pueblos árabes como España. Pero al ponerse a estudiar, y los traductores ingleses del siglo XV o XVI, tener que leer textos en árabe o traducidos del árabe, bueno, eso hizo que muchas palabras pasaran del árabe directo al inglés, pero no solo en la parte química, a mí porque me interesa eso culturalmente por el origen griego, pero en realidad en la parte militar, en la parte de navegación. No solo los términos, y sino también muchos aparatos de navegación tienen su origen en los pueblos árabes, o en la apropiación que los pueblos árabes hicieron de elementos chinos,
sino también que, bueno, se dice que Colón tuvo mapas de origen árabe para poder navegar y llegar a América. No se sabe si esos mapas tenían América o no, algunos dicen que tenían las costas dibujadas, pero lo cierto es que eran mapas no europeos, o sea, no lo que uno llama Europa, sino mapas de origen que él había tenido por sus contactos árabes o judío-árabes, que le permitieron decir, bueno, no, yo si voy por el mar no me caigo al infinito o al vacío, sino que llego a unas tierras y ahí, bueno, pasó que descubrieron América, ¿no? Bueno, esto se abre en una infinidad ¿cómo se dice?, de campos de investigación, ¿no? Así que bueno, esto fue un poco como una introducción a esa infinitud de campos, pasándome primeramente en el idioma y un poco en la historia, pero bueno, después uno lo puede trasladar a la historia de las distintas ciencias, la historia de los distintos inventos, la historia de los distintos artefactos tecnológicos. Así que bueno, hasta acá lo que les quería presentar. Y si hay algunas preguntas, podemos ver algunas preguntas, o si hay algunos comentarios también. No. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. También puede hacer comentario, no es necesario que sea solo pregunta. Damián, Sí, cuando decís que ahí, viste, recién comentabas que en el inglés también se hicieron traducciones, ¿hay alguna palabra que te acuerdes ahora que venga del árabe, que tenga, o sea, de origen, que sea inglés, de origen árabe? bueno, por ejemplo, palabras militares, ellos usan mucho, por ejemplo, admiral, nosotros la decimos como almirante, y Mm, esa viene de al-emir, ¿no? A ellos les pasó como en la navegación, pero bueno, en realidad viene de al-amir, que es el príncipe, por así decirlo, ¿no? Bueno, obviamente la palabra emir tiene distintos significados según la época y según el lugar, ¿no? Pero mm. al-amir pasó a ser admiral en inglés, que bueno, que viene del árabe, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es una de las tantas. Esa es una de las que siempre más me llamó la atención, por así decirlo. Nunca se me hubiese ocurrido No, porque esa ahí, por palabra. ejemplo, en inglés algunas cambian un poco más. Pero bueno, incluso las palabras de química también, cuando se empieza a hacer escritura en inglés, porque los ingleses en realidad empiezan a recibir todo este conocimiento, primero de obras latinas, pero después van a las fuentes, y entonces muchos traductores escoceses en realidad, no ingleses, sino escoceses, empiezan a viajar justamente a la España que recién empieza a ser cristiana, a esas zonas, y ahí empiezan a aprender muchas de sus ciencias, ¿no? Yo en realidad me dediqué siempre a leer más de filosofía, pero leyendo así de filosofía vi que los primeros traductores ingleses en realidad mucho lo aprendieron en fuentes de la España posterior al Andalus, ¿no? Pero que recibe todo eso. Ah, bueno, acá ponen como riesgo, ¿no?
que viene de Razak. Daniel Attar hace ese aporte. Bueno, eso es interesante porque esa ya es una palabra cotidiana en inglés, ¿no? Esa no sabía que No venía sé tampoco. del árabe. Eso es muy interesante. Dami, te hago una Sí, pregunta, sí, ya que estamos hablando de eso. Con la lengua china, ¿no se sí. relaciona el árabe? ¿Cómo? ¿No se relaciona el árabe con la lengua china? Ya vimos con el mapa que mostraste que ya llegaban a China los árabes, ¿no? Sí, sí, sí. No afectó la lengua china o la lengua china no afectó la lengua árabe en algún momento. No hubo influencia en la lengua, pero sí hay influencia cultural. La nación musulmana en China se dice que es de, no sé, del 0,1%, ¿no? Pero ese 0,1% es 0,01, no sé bien, pero en realidad son como 50 millones de personas. O sea, es un número bastante grande, ¿no? A pesar de que para los números de China sea pequeño. Pero en el idioma me parece que no hay cruces. Sí hay cruces culturales y gran parte de la química que se recibió en Europa se dice que tiene sus fuentes en China. Pero ahí es difícil porque no hay tantos documentos históricos para probarlos. Pero hay un investigador que era biólogo de formación, que después se fue a vivir a China y casi se hizo chino, que él, investigando los orígenes de la química occidental, en realidad plantea que la química occidental se recibió de los árabes, ¿no? Como eso se sabe, pero que algunos conocimientos se recibieron de China. E incluso plantea reconstrucciones probables de algunos textos árabes en chino y cosas por el estilo, ¿no? De hecho, bueno, yo ahí les puse el Hermes griego como el origen de la química y de la alquimia, pero bueno, en un momento empezaron a haber obras de Hermes escritas originalmente en árabe, en el siglo VIII. Y se dice que algunas de esas obras originales árabes tendrían su influencia china, ¿no? Pero eso hay que ver también algunos descubrimientos arqueológicos bastante recientes para poder afirmar algo. Hace unos 20 años atrás se descubrieron algunos textos chinos nuevos que a lo mejor ayudan a eso o a lo mejor no. Pero ahí es muy difícil establecer los documentos. O sea, se pueden establecer nexos culturales, pero decir un documento que diga, uy, sí, acá se ve cómo pasó de un lado al otro, es más difícil. Pero a lo mejor en algún momento se descubre. Pero con la lengua, entre la lengua china y el árabe, no, ya no hay, prácticamente no hay influencia, porque son lenguas muy distintas. Como tampoco la pudo haber con la lengua sánscrita, a pesar de que los chinos fueron a estudiar a la India para aprender la religión. O sea, quisieron hacer una adaptación, pero al final quedó en la nada. Pero bueno, eso es algo que todavía tengo que estudiar un poco más, como para saber Claro. si hay lingüísticamente una influencia. Damián, yo necesito una aclaración. ¿Me Sí, escuchás? sí, te escucho. A ver, yo entiendo que el mozárabe era la población cristiana que vivía en los territorios del Al-Ándalus Sí. y que tenía ciertos, como los judíos, bueno, cierto estatus. Cuando vos mostrás un mapa al principio y el califato se va reduciendo hacia 1492, que termina en Granada, arriba se comienzan a ganar otros idiomas, como catalán, esto es lo que mostrás, catalán, gallego, castellano. Pero ponés abajo árabe y mozárabe. ¿Lo tomás Sí. como un dialecto? ¿Al En mozárabe? realidad, no, el mozárabe en realidad es una manera de referirse justamente a los cristianos de tierras árabes. Se dice que en un momento tuvieron una forma particular de hablar, ¿no? Una forma característica de ellos, un poco antes de que exista el idioma español. Pero hoy en día no quedan rastros prácticamente, o sea, no se puede hacer una reconstrucción de cómo sería el habla mozárabe. Se supone Ajá. que era como una interfase principalmente romance latina,
con influencia árabe de uso cotidiano, pero como identidad cristiana, ¿no? El mozárabe, los pueblos mozárabes le decían latiní como idioma, ¿no? Porque ellos lo identificaban más como su origen latino, pero en realidad también era muy distinto del latín, ya no era latín, ¿no? Propiamente hablando. Y se podría decir que el mozárabe se fundió en lo que es el dialecto andaluz o la forma de hablar andaluza, con los sonidos andaluces que, bueno, que son muy distintos de los sonidos españoles del norte, ¿no? Y ahí sí se ve mucha influencia árabe, ¿no? En la forma de hablar andaluza. Ok. Ahí en realidad se da algo muy interesante, que yo no pude hacer unas diapositivas de eso, pero en realidad nosotros tenemos un pueblo judío, un pueblo árabe y un pueblo cristiano, ¿no? Lo vamos a decir así medio por religión y por lenguas, pero a veces pasaba que en distintos lugares, en distintos momentos, cada uno tenía su mayor preponderancia, ¿no? Principalmente la preponderancia la tuvieron los árabes y los cristianos después, ¿no? Entonces, el pueblo que siempre queda en inferioridad de condiciones, a veces no es perseguido, pero se lo limita un poco en sus funciones, ¿no? Y ahí surgen cosas interesantes como muchos escritos en lengua española, entre comillas, ¿no? En castellano, pero que se escriben con letras árabes, ¿no? Y eso es lo que se llama aljamía. Y eso también es muy interesante, porque uno de repente ve el texto y dice, uy, esto está escrito en árabe. Y si sabe las letras, lo empieza a leer, y de repente dice, no, pero esto parece español. Y sí, en realidad es un castellano del siglo XIV, siglo XIII, antes de que exista propiamente el castellano, ¿no? Como lengua, y que uno reconoce casi todas las palabras, ¿no? Algunas no porque son árabes, otras no porque son un castellano muy, muy distinto, pero sigue siendo una lengua como latina, pero escrita en letras árabes y con muchas palabras árabes, ¿no? Y bueno, eso es una interfaz que también se da entre los judíos, que por ahí de repente uno ve un texto escrito con letras hebreas, pero lo empieza a leer y está escrito en árabe, ¿no? Eso pasaba con Maimónides. Maimónides tiene la Guía de los Perplejos, que es una obra muy influyente, y que claro, está escrita en letras hebreas, con muchos pasajes bíblicos en hebreo de verdad, pero todo el resto está escrito en árabe, pero con letras hebreas, ¿no? Entonces ahí se dan muchas interfaces, muchas capas, que según la zona, según el momento histórico, a veces llegan a producir un habla propia, pero la mayoría de las veces producen estas mezclas, ¿no? Estas mixturas que no llegan a ser algo propio, ¿no? Y a veces, muchas veces, la distinción que uno hace es más cultural que lingüística. Porque ya te digo, uno puede leer algo en estos textos, puede leerlo algo en el mal llamado ladino, que es el judeo español, y en realidad es prácticamente lo mismo. El precastellano, digamos, el judeo español y esta lengua de los mozárabes, porque es muy, muy, muy similar, ¿no? Okay. Eso. Sí, me pasa eso, Dami, cuando a veces la gente que estudia árabe acá te pasa un párrafo en persa, ¿viste? Porque hay mucha similitud entre las letras y el alfabeto es casi igual. Entonces me dicen, che, ¿me podrías traducir este texto? Ah, Le digo, no, está escrito en persa, no es árabe. Entonces me empiezan a discutir, ¿viste? ¿Cómo que no es árabe? Me dicen, ¿viste? claro. Eso pasa también. Bueno, sí, como si nosotros nos dan algo en alemán o en inglés. Están las letras latinas, pero el idioma es distinto, ¿no? Lo que pasa es que, claro, antes la forma de escribir la letra estaba más asociada a una identidad, ¿no? Hoy en día por ahí estamos más globalizados y en Europa judíos protestantes, católicos, musulmanes usan letras latinas, pero distintos idiomas. En Asia muchos usan el alfabeto derivado del árabe, ¿no? En la India, en Pakistán, en Persia, en Arabia, ¿no? Cada uno le va agregando letras, pero es originalmente el alfabeto árabe, ¿no? ¿Viste? Nosotros también en el Líbano hacemos un chat usando el alfabeto latino de los números. Sí. Said Aql es un poeta libanés. Él es el primero que propuso
A ver, es un idioma de Zaira. Él dijo que es mi propio idioma y yo quiero que la gente hable y escriba árabe en latino. ¿Viste? Usando las letras latinas y los números, pero hablando en árabe. Claro, Entonces esto se implementó también en el coloquial libanés, donde la gente usa los números para escribir y para expresarse, ¿no? En el chat. Como claro. la Ain, la Ja, usas la 5 porque Hamse Ja, Ah, claro. Ain, que es como... Entonces, nada, esas cosas pasan también, ¿viste? Va Sí, modificando la lengua que va bueno, afectada de vez sí, en cuando. sí, ahí son las interfaces distintas que hay, ¿no? Vos siempre me mencionabas el ejemplo de Bonsuarac, ¿no? Eso también eso ya es en la parte oral, pero bueno, es una palabra de una raíz latina con la terminación justamente árabe de K, así que sí. Bonsoir, bonsoirén, dos bonsoir juntos. Amigo, Saludas, saludas mejor, saludas más. claro, sí, 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 como el Marhaban y Marhabten, sí, Claro. interesante. Yo tengo una pregunta. Sí, Bueno, más que una pregunta es un comentario. Bueno, ante todo, muchas gracias. Estuvo muy interesante. Y yo quería preguntar más la relación con el español neutro, sino con el porteño. ajá, Si hay algunas palabras que entraron a formar parte del porteño. Ya sé que el porteño tuvo mucha influencia del italiano, sí, pero también un poco de árabe. Pero como, sí, o sea, por ejemplo, la palabra afanar, que en España no se usa, mientras en porteño se usa y es de origen árabe. claro. Sí, sí, sí. Bueno, eso está muy interesante. Está bien, está perfecto eso. Sí. Eh, una que nosotros nos gusta usar mucho es trucho, ¿no? Y trucho también viene del árabe. Lo que pasa es que también está muy cambiada, ¿no? En realidad viene de tarjumán, o sea, traductor o intérprete. Y eso viene porque un famoso español en un momento era cristiano, se convirtió al Islam y empezó a traducir. Y él, para ponerse su nombre en español, en castellano, se puso el Truchimán, ¿no? Porque era como él adaptaba el sonido de Tarchumán al castellano, entonces puso Truchimán. Y de ahí pasó a Trucho, que en su origen lo que significaba era algo que no era lo original, no algo malo, pero que no era lo original, sino que era algo mediado, por eso viene lo de trucho. Y bueno, una que a Sager yo le contaba siempre, que nosotros usamos mucho, sobre todo los que tenemos ciertos años, por ahí los chicos no tanto, que es fulano. Fulano esa se utiliza en todo el español, no del porteño propiamente, pero sí muy utilizada así en nuestras conversaciones, y bueno, esa es de origen árabe y bueno, se usa mucho también, ¿no? Pero así del porteño, bueno, lo de trucho también porque nosotros lo usamos mucho. Se empezó a usar en Muy España, bien. pero cambió el sentido y bueno, ahí también. Pero Faná está bueno, esa no sabía. Pero Claro. sí, es interesante eso. Está muy bien, muchas gracias. Karim es egipcio y vive en Italia. Ujú. Ah, bueno, tiene, tiene plurilingüismo. Sí. Bueno, Bueno, yo soy italiano, o sea, mi mamá es italiana y mi papá es Sí. del Cairo. Ajá, bien. Sí. Bueno, sí, el idioma que hablamos acá en Montevideo y en Rosario tiene mucha influencia del italiano. Eh, de hecho, es muy distinto del que se habla en otros lugares de América Latina, justamente por toda esa influencia italiana, ¿no? Claro. Sí, un Yo, montón de palabras. yo había puesto, bueno, ahora ya que me lo decís, les uso 2 minutitos más, como un ejemplo de, de una palabra, aprovecho ya que Karim me dio la forma de entrar, de la palabra azúcar, que bueno, a nosotros nos viene del andalusí, pero también entró al italiano y entró al ruso, saja, y zúquero en italiano, pero bueno, esa es una palabra que tiene 3 formas de entrada a Europa, y las 3 son un poco distintas. En todas reconocemos la raíz, pero en todas entró independientemente, ¿no? Entonces, en Rusia entró por Turquía, en Italia entró directamente del Mediterráneo por toda la ocupación que tuvieron en el sur, en Sicilia y en los distintos lados del sur, y bueno, a nosotros nos entró por Al-Ándalus,
Y bueno, eso también. Era un ejemplo de cómo a veces una palabra puede entrar en lenguas europeas, pero de muchas maneras, ¿no? Y en distintas épocas, ¿no? Entonces, en los distintos países es parecida, pero no es que vengan de la misma fuente, o sea, vienen de la misma fuente, pero por distintas rutas, en distintos momentos, ¿no? Claro. Muy interesante también, o sea, a mí me interesa mucho también el nombre de las ciudades, como por ejemplo Guadalajara, que es árabe, Sí. y después se trasladó a México. Claro, sí, 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 exactamente. Eh, en España hay varias de esas ciudades. También está una famosa Madina, ¿no? Que también quedó como Medina y quedó como el apellido Medina, ¿no? Hay muchos argentinos, españoles de apellido Medina, que yo, Juan Medina, Jorge Medina, y bueno, viene de la palabra de la ciudad de Al-Ándalus, Madina, y ese significado, ¿no? Pero bueno, sí, tenemos muchos que... Acá en Argentina la que tenemos más es Córdoba, ¿no? Pero esa no sé si es de origen árabe. No. Pero sí, bueno, a nosotros nos llega famosa por el Córdoba, ¿no? Sí. Pero no sé el origen de esa. Pero bueno, sí, hay muchísimas palabras y bueno, sí, algunas se trasladaron a México, ¿no? En eso también lo hacían más los ingleses, de poner una nueva Claro. y la hacían en el otro lado del mundo. Los españoles lo hacían, sí, pero bueno, ahí tenemos La Rioja, tenemos Córdoba, pero justo esas no sé si son de origen árabe. Creo que el apellido Vélez viene de un nombre de ciudad Vélez también, pero que está muy transformado, pero creo que viene de Al-Wali también. Eh, pero bueno, ese también cambió mucho, ¿no? Bueno, la verdad, súper interesante también esta parte de interacción y que se sepan un par de palabras del lufardo que tenemos también nosotros. Así que bueno, Dami, gracias por participar de Bucal, de Fucal, te lo re agradecemos y después seguimos charlando. Dale, gracias a ustedes, gracias por la paciencia, gracias por el interés, gracias por los aportes de Bueno, Daniel nada, y de Karim, y gracias a ustedes por organizar esto, y bueno, a todos los que hicieron las preguntas, a los que hicieron los aportes, ¿no? A los que participaron en las dos reuniones, ¿no? Todo. Gracias a todos. dale, después te paso el link para que veas el video. Dale, pásame. Bueno, después estamos en contacto con todo lo demás. Gracias, Dale. Bueno, gracias, Muchas Dami. gracias a todos. Nos vemos. Chao, chao.